gracia del Señor podemos comenzar una nueva etapa en el ministerio de enseñanza de esta iglesia. Y me refiero que vamos a iniciar nuestra serie de predicaciones expositivas acerca del libro del profeta Oseas. Del profeta Oseas, anunciado desde hace algunos meses. Ha llegado la hora. Espero que con los anuncios anticipados hayan podido leerlo, repasarlo, estudiarlo, en fin, meditado en él para el mayor provecho de estos sermones. Quiero agradecer también al Señor porque las otras series que tuvimos antes, en las cuales participaron otros hermanos, fue de mucho provecho para la iglesia y espero que el Señor la haya usado para el bien de su alma, para amonestarle mucho, pero también para edificarle. Dios bendiga a sus siervos, aquellos que participaron en la enseñanza. Siga usando los dones Dios que nos ha dado. Y bueno, estoy contento por ese tiempo, de verdad que para mí fue de mucho provecho. Pero ahora vamos a Oseas. Ya vimos un libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Vimos un par de series como interludio entre una exposición de un libro y otra. Ahora vamos al Antiguo Testamento a ver un libro del Antiguo Testamento, en este caso el profeta Oseas. Quiero que por favor me acompañen a orar. Acompáñenme a orar nuevamente. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque desde este lugar te has complacido, Señor, en edificar tu iglesia, amonestarnos. Gracias porque tu amor se ha derramado en nuestro favor y no nos has dejado sin revelación. Te pido pues que sigas proclamando tu voluntad, que sigas hablando a tu pueblo y que tu pueblo pueda responder en adoración siempre, Señor, amándote más, en virtud de lo mucho que tú has hecho a nuestro favor. Es mi deseo también y es nuestro deseo que tú, a través de la predicación de tu palabra, de tu evangelio, Señor, traigas salvación a los que no te han conocido. Por favor, Señor, ámales como nos ha amado a nosotros y ten misericordia de ellos. Espíritu Santo, obra en tu iglesia. Danos espíritu de sabiduría, de entendimiento. Alumbra nuestro entendimiento para que tu palabra pueda ser de mucho beneficio para nosotros. Espíritu Santo, te ruego. Ayuda también a este tu siervo, que te necesita mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Todos estamos ubicados en Oseas. Primer libro de los profetas menores, si podemos decirlo de alguna manera. Está después de Daniel. Ubíquense en Oseas. Vamos entonces a anotar allí en sus apuntes. ¿Cómo se llamará el título? ¿Cuál será el título general? ¿Cómo llamaremos esta serie en la exposición de Oseas? Será el siguiente: el extraordinario amor de Dios por su pacto y por su pueblo. Repito, el extraordinario amor de Dios por su pacto y por su pueblo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a concentrarnos en el primer versículo y un poco la parte A del versículo número 2. Hoy solamente veremos el versículo número 1 y el versículo número 2, la parte A. Y veremos hoy como título: la maldad acumulada del pueblo y la fidelidad de Dios. ¿Ok? A manera de contexto, a manera de introducción a la carta. La maldad acumulada del pueblo durante un tiempo y la fidelidad de Dios. ¿Ok? De una manera general, a manera de contexto. Muchos de nosotros hemos sido cautivados en el tiempo por las historias de amor, reales o no.
Las historias de amor han sido bien presentadas aún en el cine. Muchos hemos escuchado historias de amor hermosas, historias que nos inspiran, que alimentan nuestros deseos. Las damas se hacen un mundo ideal y recrean en sus pensamientos sus propias aspiraciones con respecto al amor y su príncipe azul. También nos pasa a los caballeros. Lo que conocemos del amor y las lindas experiencias de otros nos motiva a ser felices y a buscar ese amor en otra persona. Un amor real, un amor fiel, un amor abnegado y delicado. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la historia de amor que vamos a ver en este libro, y los detalles que hacen más revelante esta historia de amor, nos daremos cuenta que esta es la mejor y más increíble historia de amor que jamás se haya visto. Que jamás se haya visto. Tanto que mientras algunas historias de amor o enamorados son seguidos e imitados, el protagonista de esta y la historia y la propuesta de amor hecha por este amante es más bien poco imitada y muy despreciada. Destaca tanto esta historia de amor sobre otras que en vez de seguirla es desechada, despreciada y poco imitada. Desde el punto de vista humano es declarada como estupidez y masoquismo. El amor profundo presentado aquí es visto como retrógrado, ingenuo y poco real, poco satisfactorio. Es simplemente vivir una vida de fracaso, amargura e infelicidad. En fin, es una mala empresa para algunos cuando se presentan a esta gran historia de amor. Pero lo cierto del caso es que estamos frente a la historia de amor y fidelidad más espectacular y grandiosa nunca antes vista. Lo digo no especialmente por el matrimonio de Oseas con Gomer, sino por la historia que está detrás de este matrimonio. El matrimonio de Oseas es simplemente la ilustración de algo infinitamente más grande. Y como siempre hemos visto, una ilustración siempre se queda corta con la realidad. El matrimonio de Oseas es simplemente la ilustración de algo infinitamente más grande. El amor de Dios por su pacto y por las personas con quien hizo pacto. El amor de Dios por su pacto y el amor de Dios por las personas con quien hizo pacto. Para introducir este libro vamos a hacer un poco de historia. Les comentaba a algunos que si han leído Oseas y no han leído aproximadamente unos 30, 20 capítulos de otros libros, no lo íbamos a entender. Pero vamos a tratar de hacer algo especial acá, tratando de resumir, haciendo un poco de historia. Veremos este sermón en lo siguiente. ¿Quién escribió? Nos haremos la pregunta. ¿Quién escribió? ¿En qué tiempo escribió? Y en tercer lugar, ¿qué tiene para decirnos? ¿Ok? ¿Quién escribió? ¿En qué tiempo escribió? ¿Y qué tiene para decirnos en esta carta? ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con lo primero, ¿verdad? ¿Quién escribe? Oseas capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y la parte A del versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, dice. Entonces, podemos decir llanamente, ¿quién escribió este libro? Oseas, ¿verdad? Sencillo eso. Hay 3 Oseas que se identifican en la Biblia. 3 Oseas. Oseas el rey,
Oseas el caudillo y Oseas el profeta. Oseas el rey es el último rey de Israel. En su reinado fue que Asiria invade y llevó cautivo a Israel, segunda de Reyes 17. Ese es Oseas el rey. El otro es Oseas que encontramos en la Biblia, es Josué. Que Josué, el caudillo, el que vino después de Moisés, el sucesor de Moisés, en Números 13, 16. Este Oseas fue uno de los destacados agentes y fieles en su misión de espionaje en las tierras cananeas. El otro fiel espía que andaba y fue fiel con Oseas fue Caleb. ¿Qué hizo Dios? Dios luego que llama a Oseas, le cambia el nombre, a Oseas le coloca el nombre de Josué. Es decir, que Josué, antes de llamarse Josué, era Oseas. Pero tenemos también a Oseas, hijo de Beri, el profeta, el que tenemos acá. Que lo que sabemos de él es que era hijo de Beri. Eso es lo que sabemos. No se sabe a ciencia cierta quién era este Beri. Algunos lo relacionan con el Bera de Segunda de Crónicas 5:6. Si es así, si Oseas es descendiente de Bera, sería de la tribu de Rubén y confirmaría las raíces del norte de Oseas. Pero cuando hablamos de Oseas, el profeta, que es hijo de Beri, y decimos que es del norte de la nación de Israel, que vivió allí, que nació allí, tenemos seguridad de que nació en esas tierras, es porque vemos en toda esta carta que él vivió en Israel y no en Judá. De hecho, la ilustración en carne propia de lo que Dios tenía que decir, tenía que hablar al pueblo, era una ilustración que se debía hacer de alguien del pueblo y que estuviese y viviese en medio del pueblo. El pueblo de Israel vería y escucharía lo que Dios tenía que decir si esa persona era de allí y había visto de una manera más amplia el contexto en el que se estaba viviendo en Israel. Todo el libro de Oseas muestra que el ministerio de Oseas se desarrolló por completo en Israel, aunque sí tuvo algo que decir con respecto a Judá. Oseas habló a Israel principalmente, pero tuvo que decir algo acerca de Judá, el reino del sur. Pero su mensaje principal era para Israel, el reino del norte. Ya vamos a ver en qué consiste esto del reino del sur y el reino del norte. Parte del ministerio de Oseas coincidió con el ministerio de Isaías y Miqueas. Parte del ministerio de Oseas coincidió con el ministerio de Isaías y Miqueas. Pero estos dos ministraron principalmente en Judá. Isaías y Miqueas ministraron principalmente en Judá. Pero Oseas también fue contemporáneo con Amós, que aunque era del sur, Amós predicó en el norte. La diferencia más destacada entre Amós y Oseas se encuentra en que Oseas era del norte. Él era de allí, vivió lo que estaba pasando allí y predicó allí. Tenía un contexto más amplio y experimental, mientras que Amós fue enviado desde el sur a predicar al norte. Vino de un reino y predicó en otro reino, en el caso de Amós. El tiempo de Oseas en el ministerio es bien interesante, porque entiendo que aguantó mucho en medio de todo ese contexto tan calamitoso. Mi estimación del ministerio de Oseas, de su duración, es de más o menos 50 años. 50 años, pueden ser un poquito menos, pero puede ser mucho más. Unos 20 quizá años más. Imagínense. 50 años que desafían a todo su contexto alrededor con palabras firmes y determinantes. Y con toda una vida ejemplar, casado con una mujer de mal testimonio. Hermanos, si algo que yo quisiera dejar en nuestras mentes hoy, una de las cosas
es la disposición y entrega de Oseas en un ministerio de por vida. Aproximadamente 50 años predicando y 50 años viviendo ese mensaje. Una vivencia que para cualquiera de nosotros sería una odisea. Este profeta, por ser fiel al llamado, seguramente dejó sus propios intereses humanos y terrenales. Sus sueños, sus deseos quedaron a un lado cuando Dios lo llamó a servirle. Él ahora, de ahora en adelante, Oseas, después que Dios lo llama, todo lo que conocería, todo lo que haría serían los deseos de Dios, las palabras de Dios, las decisiones de Dios, las que regirían el curso de su vida. Lo que realmente tendría peso en la vida de Oseas sería lo que Dios le mandó a hacer. Iba a dedicar toda su vida a eso. Desde muy joven hasta lo último de sus días, no conoció otra cosa que hacer más que la voluntad de Dios. Con toda una nación en contra, él hizo la voluntad de Dios. Algunos preguntarán, bueno, pero Oseas pudo haberse resistido a eso. Sí. ¿Pudo haber resistido en algún tiempo? Sí. De hecho, los registros bíblicos muestran a hombres que Dios usó para profetizar, pero que también Dios los juzgó porque desobedecieron y dejaron el ministerio que Dios le había dicho. Entonces sí, Oseas pudo haber desistido, pero fue fiel a su Señor. Y este es Oseas, un hombre que comenzó su ministerio joven, con todo en contra, inclusive su propio matrimonio sería un obstáculo. Dios decidió quién era su mujer. Él no lo decidió. No le pasa como nosotros que nos buscamos y que este sí me gusta, esta no, este. No, Dios decidió, con esta se casa. Y no era la mejor de todas. Ese fue Oseas, de una manera muy breve, pero quisiese hablarle también de cuándo ministró Oseas. Quizás con el pasar del tiempo en las predicaciones iremos dando más luz de Oseas, pero por ahora creo que es necesaria y suficiente esta información. Y veremos cuándo. ¿Cuándo predicó Oseas? ¿Cuándo Dios lo usó? ¿Cuándo escribe? ¿En qué tiempo escribe? Oseas 1:1, volvemos a leer. Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando este versículo nos dice en días de, es una expresión amplia que trata de abarcar no solamente un tiempo, sino también el contexto en el que se vivía durante el mandato de esos reyes. De esa manera el Señor quiere poner a pensar a la audiencia sobre qué estaba pasando en esos días. Quiere que tengan claro qué estaba pasando en esos días. La cita de estos reyes era suficiente para que los que escucharan y conocieran el contexto se familiarizaran rápidamente de cómo estaban las naciones en ese tiempo. Pero ¿qué pasa en el tiempo comprendido durante el mandato de estos reyes? ¿Qué pasó allí? Bueno, acompáñenme por favor a Segunda de Reyes 14. Segunda de Reyes 14, versículo 23. Importante, ya le adelanté un dato que Oseas habló principalmente a el reino del norte, ¿ok? Oseas habló principalmente al reino del norte, a Israel. Y en los versículos de Oseas, en el primer versículo de Oseas se menciona solamente un rey del norte. ¿Cómo se llamaba el rey del norte que se menciona en el versículo 1 de Oseas? Jeroboam. Perfecto. Jeroboam, el único que se menciona del reino del norte. Por eso es que vamos a Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 23. Porque ¿saben de quién nos habla? De Jeroboam. ¿Ok? Dice así, vamos a leerlo. Vamos a leer el 23.
En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. Reinó bastante, ¿verdad? 41 años. Entonces, permítame ampliar acerca del contexto por Jeroboam. Jeroboam 2 podemos llamarlo, porque antes de este Jeroboam existió otro Jeroboam, que podemos llamar Jeroboam 1, que fue el primer rey de Israel después que se divide el reino. ¿Qué hizo este rey? Bueno, el reinado, la monarquía, el gobierno de este rey fue capaz. Su gobierno, su monarquía. Fue un rey malo, pero capaz. En otras palabras, este rey política, económica y territorialmente fue sólido. Jeroboam 2. Fue sólido, política, económica y territorialmente. Dios usó a este rey para dar un refrigerio a Israel de sus enemigos. Los versículos 26 y 27 de ese capítulo de 2 de Reyes 14 dice: porque Jehová miró la muy amargura y la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Nabat. Hermanos, de Joás, disculpen. Importante aquí. Fíjense que este rey, aunque fue malo, y ya vamos a decir por qué malo, fue capaz. Dios lo usó para dar un refrigerio a Israel. Hasta el momento nos dice el pasaje que Dios no había determinado raer a Israel de debajo del cielo. No por lo menos de mano o durante el reinado de Jeroboam II, hijo de Joás. No. Por eso es que fue un rey capaz. Un rey que política, económica y territorialmente fue distinguido, fue sólido. Pero en lo que se trataba de la religión del reino, es otra cosa. Por eso es que digo que fue malo. Como dice el versículo 24, Jeroboam siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, el segundo Jeroboam siguió en el pecado del primer Jeroboam. Pecó, hizo pecar a Israel. Dios usó a este rey para mostrar misericordia. Así que Oseas empieza su ministerio ante un rey que fue beneficiado por la misericordia de Dios, pero que igual siguió en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. En ese contexto inicia Oseas su ministerio. Dios lo usó, pero no se agradó de él. Repito eso. Dios lo usó, pero no se agradó de él. Pero oído aquí. Atención de nuevo. No podemos pasar por alto lo que pasó con Jeroboam I. Eso es determinante en la historia y en el tiempo de gobierno de estos reyes. Hemos hablado brevemente de Jeroboam II. Durante su reinado, Oseas inició su ministerio y vemos que fue capaz, pero también fue malo. Porque en un área Dios lo usó para el bien de Israel, para dar un refrigerio, pero en otra área, con respecto a la religión, fue malo. Fue malo. Siguió en el pecado de Jeroboam I. La pregunta, ¿cuál era el pecado de Jeroboam I? ¿Cuál era el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat? Bueno, hagamos un poco de historia entonces. Y para eso debemos retroceder a la época del glorioso rey Salomón. El glorioso rey Salomón. ¿Cuánta gloria tuvo Salomón? Salomón al final de sus días, cuando ya era viejo, peca contra el Señor tomando mujeres para sí de lo que Dios le había dicho que no tomara. Salomón
Tomó mujeres para sí, de lo que Dios le dijo, no tome de esas mujeres. Con el propósito de que él no desviara su corazón en pos de otros dioses, los dioses de ellas. Eso lo vemos en 1 de Reyes 11. Fue tan grave el pecado de Salomón que terminó idolatrando los dioses de ellas, como Dios lo había anticipado. Y dice que su corazón ya no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. Hermano, Salomón fue el que construyó la casa de Dios, gloriosa y distinguida sobre cualquier templo en el mundo conocido. Dios se le reveló 2 veces a Salomón. Dios le asistió, respondió sus oraciones, estuvo con él cuando Salomón fue fiel. Pero Salomón al final de sus días se desvía en pos de otros dioses por causa de las mujeres, por desobedecer lo que Dios, lo que le había dicho, y su corazón ya no era perfecto con Jehová, como el corazón de su padre David. No bastó con eso, mi amado hermano, sino que Salomón edificó lugar alto a Quemos y Moloc. No solamente hizo la casa de Dios, sino que le hizo casa a otros dioses en Israel. Tremendo lío. Salomón siguió a Astoret y a Milcón, ídolos abominables de otras naciones. Eso lo hizo Salomón. Dice 1 de Reyes 11:8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Hermanos, Dios se enojó con Salomón y lo juzgó. Le dijo que rompería su reino y le entregaría a su siervo. Sí, así pasó con Salomón. Pero Dios siguió mostrando misericordia a Salomón por amor al pacto que hizo con David. Él le dijo, no en tu tiempo, en el tiempo de tu hijo es que el reino será quebrado. Y lo hago por amor a David, que fue de corazón perfecto, por amor al pacto que hice con él. Entonces Dios mostró misericordia por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad que él escogió. Y por eso rompió el reino en 2 partes nada más. 2 partes. 2 partes. Reino del norte, Israel, y reino del sur, Judá. El reino del sur, por la gracia de Dios, por amor del pacto que Dios hizo con David, sería gobernado por la descendencia directa de David, cumpliendo así Dios su palabra. De manera que el próximo rey de Judá sería el hijo de Salomón, nieto del rey David, y ese rey era Roboam, rey del sur. Mientras que en el reino del norte Dios entregaría el reino al siervo de Salomón como parte del juicio por su pecado. ¿Cómo se llamaba ese siervo a quien Dios le entregó el reino del norte? Jeroboam I, hijo de Nabat. Ese es el Jeroboam. Primer rey de Israel luego de la división del reino. Primer rey de Israel luego de la división del reino. Dios le dijo a este hombre, a Jeroboam I, hijo de Nabat, por medio de un profeta, que sería el próximo rey de Israel. Este era mayordomo de Salomón en una casa. A este Dios le dijo que si guardaba sus mandamientos y era fiel a él perpetuaría y prosperaría su reinado. Si tú eres fiel a mí, Jeroboam, yo voy a perpetuar y voy a prosperar tu reinado. Salomón se entera que Dios le había dicho esto a Jeroboam, y Salomón manda a matar a Jeroboam. Profecía, esto así, búsquenlo, mátenlo. Huye Jeroboam a Egipto. Luego que muere Salomón, Jeroboam regresa de Egipto. Vuelve a Israel y es proclamado rey de Israel. El reino de Israel estaba comprendido por 10 tribus. 10 tribus. Y la próxima semana voy a ver si traigo un mapita que nos va a ayudar. Pero si me siguen aquí con su mirada, aquí estaba el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. En toda esta área junto al mar Muerto estaba Judá.
Y de todo este lado hasta Galilea arriba, que es lo que conocemos en los tiempos de Jesús, era el reino del norte. O sea, que era una ciudad pequeña, Judá, y el reino del norte eran las otras 10 tribus. Y él reinaba las otras 10 tribus, mientras que Roboam reinaba nada más Judá. Falta una tribu, ¿verdad? ¿La otra tribu cuál es? Simeón. Hay una tribu que no se le dio territorio. Leví. Y esa tribu no tenía territorio. ¿Cuál era la herencia de ellos? El Señor. El Señor. Por eso que se cuentan hasta ahora 11 tribus. 10 que pertenecían al reino del norte y una al reino de Judá en el sur. ¿Ok? Entonces, esas 10 tribus pertenecían al reino del norte. ¿Que lo reinaba quién? Jeroboam I, hijo de Nabat. El reino del sur estaba comprendido solamente por Judá. Pero, ¿qué tal este Jeroboam? ¿Qué nos dice la Biblia de este Jeroboam? ¿Qué hizo en su reinado? ¿Cómo fue? ¿Cómo desarrolló su monarquía? ¿Cómo fue su sistema de gobierno? ¿Qué religión tuvo? ¿Cómo pensó? ¿Qué edificó? Bueno, vamos a verlo brevemente. Este Jeroboam, a pesar de las promesas que Dios le había hecho, por inseguridad, escúchese, por inseguridad y orgullo apartó deliberada, descarada, profana y totalmente a Israel de Jehová, el Señor. Repito eso. Jeroboam, por inseguridad y orgullo, apartó deliberada, descarada, profana y totalmente Israel del Señor. Lo apartó totalmente. Primera de Reyes 12. Acompáñame allí, por favor. Primera de Reyes 12. Versículo 25. ¿Lo tenemos? Los que no lo tienen, preste atención, que lo voy a leer. Dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, escúchese bien lo que dijo Jeroboam en el corazón, porque este fue el pecado de Jeroboam. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Stop. ¿Dónde adoraba todas las tribus? En Jerusalén, Judá. ¿Dónde estaba el templo? Jerusalén. Perfecto. ¿Dónde debían ir a adorar cada año todas las tribus de Israel? A Jerusalén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice Jeroboam? Ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El reino del sur, Judá. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era el rey del sur, y me matarán a mí y me volverán a Roboam, rey de Judá. Él dijo, estaba inseguro. Si yo dejo que esto vaya para allá, se van a volver a enamorar de aquella gente, me van a mandar a matar, me van a quitar el reino, no van a ir a adorar a Jerusalén. Le quitó la adoración a Israel en el lugar donde Dios lo había establecido. 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no van más para allá pues. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué? Y puso en Betel y el otro en Dan. Uno en Betel y otro en Dan. Hermanos, véanme aquí ahora. ¿Dónde fue a refugiarse Jeroboam cuando Salomón lo estaba persiguiendo? En Egipto. Regresó de Egipto. En la historia, cuando el pueblo de Israel ha edificado becerro de oro para adorarle.
¿Cuándo salió de Egipto? El pueblo en aquel tiempo le atribuyó la salida de Egipto ¿a quién? Al becerro. ¿Y a quién se lo atribuye Jeroboam? Él dijo, hay una tradición religiosa medio pagana, hay un corazón torcido en esto y yo tengo que hacer algo. Vamos a ser consistentes con la historia. Y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Qué es Betel y en Dan? Volvemos aquí al mapa. Mar de Galilea, río Jordán, mar muerto. De este lado está Judá. De este lado y de este lado, con tal de que no pasasen a Judá, puso 2 becerros de oro para que fuesen a adorar hasta la frontera y no llegaran a Jerusalén. Así hizo. Y esto fue causa de pecado, dice el 30, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y esto fue causa de pecado. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Fíjense lo que estaba haciendo este hombre. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que habían fabricado. Ordenó sacerdote para los becerros. ¿Qué le parece? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Inventó un sistema de gobierno y una cultura religiosa totalmente diferente conforme a lo que estaba en su corazón. Hermano, apartó de todo el sistema de adoración a Israel. Lo apartó de Dios. Lo apartó de Dios. Ese fue el pecado de él. Es decir, la religión de Estado iba a ser diferente ahora. Ya no sería lo legal. Lo legal aquí es que adoremos a este par de becerros de oro. Eso es lo que sería ahora. Jeroboam 1. De Jeroboam 1 a Jeroboam 2 fueron 11 reyes en un periodo de 158 años aproximadamente. Todos los reyes después de Jeroboam 1 en Israel fueron reyes que no se apartaron del pecado de Jeroboam. Entre Jeroboam 1 y Jeroboam 2 existieron 11 reyes, 158 años, y todos los reyes no se apartaron del pecado de Jeroboam 1. Inclusive Jehú, ¿recuerdan? Jehú, que hizo juicio de parte de Dios en la casa de Acab, rey de Israel, el que era esposo de Jezabel, la perversa. Incluso Jehú no se apartó del pecado de Jeroboam, aunque exterminó el culto a Baal. Dejó los 2 becerros, en Betel y en Dan. Y el pueblo seguía adorando allí. Y Jehú fue rey. Durante ese tiempo, 158 años, 11 reyes, Dios usó a varios profetas para llamar la atención de Israel. Elías, Eliseo, Jonás, entre otros. Otros varones de Dios profetizaron. Sin embargo, ningún rey fue de corazón perfecto con el Señor en Israel, reino del norte. Ninguno. De esta manera nosotros podemos entender mucho mejor la frase de Segunda de Reyes 14:23. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y mira que sí la hizo pecar. Sí la hizo pecar. Aunque técnicamente Salomón pecó primero en pos de otros dioses y por eso se divide el reino como juicio de Dios, con Jeroboam se instituyó otra religión, otras prácticas, otra cultura. En fin, se instituyó la adoración a otro Dios, que no era Jehová de los ejércitos. Con Jeroboam. A partir de allí podemos ver la misma situación que antes, pero más pronunciada. El pecado crecía. Durante el ministerio de Oseas, los sacerdotes asesinaban. Los reyes eran idólatras. La política del país estaba marcada por traiciones y perjurios. En consecuencia, el pueblo era un pueblo idólatra y rapaz.
La dirección de reyes paganos hicieron a una nación pagana, idólatra. Los asesinatos estaban por doquier. No había derecho ni justicia. La justicia era manipulada por los más poderosos y los pobres quedaban desprovistos de ayuda. La hipocresía del pueblo crecía desmedidamente. La falta de conocimiento de Dios y de un liderazgo que los llevara al Señor terminó arruinándolos como nación. Los terminó arruinando. Les atribuyeron, escuchen esto, le atribuyeron lo que tenían y lo que eran a otros dioses. Los que formaban parte del sistema político se mataban entre sí por las ansias de poder. No se apartaron del pecado de Jeroboam. No fue así. Quizá la razón por la cual no nombra a los reyes de Israel después de Jeroboam sea la brevedad de sus reinos. 6 reyes en 20 años. Y algunos duraron nada más meses, unos un mes, otros 6 meses. ¿Por qué? Porque se rebelaban de sus siervos y los mataban. Desastre total. 4 de ellos, de esos 6 reyes, fueron asesinados. Una época de violencia desenfrenada que acompañaba a las agonías de la muerte de la nación. La nación agonizando camino a la muerte. Hay más. Las políticas exteriores de estos reyes fueron desleales a Dios, del Dios que lo había sacado de Egipto. Cuando ellos se veían en aprietos por alguna nación que los amenazaban, buscaban ayuda en otras naciones y no al Señor. Hacían alianza con otras naciones. Eso indignó mucho al Señor. Me tienen a mí, ¿cómo van a buscar ayuda a otras naciones? Que implicaba buscar ayuda en otros dioses. Líderes que de ninguna manera llevaban al pueblo a Dios. Al contrario, saturaron de altares a Israel y se dieron en pos de la costumbre de otras naciones y de otros dioses. Era como si usted viniese a adorar aquí congregacionalmente al Señor en Nueva Vida y una semana después, y mientras pasaba el tiempo, esto se iba poniendo como sorte, literal. Y quizás más grotesco era antes. Sorte, el Yaracuy, donde se reúnen los santeros y paleros a sacrificar, a transportarse, a recibir demonios, espíritus y hacer cualquier cuestión de sacrificio y adoración. Algunos se podrán decir, es como si fuésemos entrado a una iglesia católica. No. Mucho peor. Mucho peor. Como sorte, como si usted entrara a un lugar, no sé si han visto en los documentales la India y otros que están saturados de dioses. Un politeísmo enorme. Así, usted viene un día a adorar a Nueva Vida, no ve nada, ve todo así, y el otro día va encontrando más y más dioses y sacrificios, y hombres pasando por fuego a sus hijos, y sacerdotes que se prostituían y sacerdotisas, y quemaban incienso, sacrificaban animales. Se laceraban, porque los profetas de Baal se laceraban para sangrar, como pasa ahora. Es algo parecido a lo que estaba pasando con Israel. Diferentes prácticas religiosas. La razón de la condición de Israel, mi amado hermano, eran sus prácticas idólatras. Haber dejado al Señor y sus mandamientos. Seguían las costumbres y desenfrenos de los dioses de las naciones vecinas. Se cruzaban con las mujeres de naciones vecinas. Y Dios le había dicho que no hicieran eso. Hermanos, no adorar a Dios solamente, siguiendo sus mandamientos solamente, no adorar a Dios como Él ha revelado, es la causa de una conducta sincretista y desenfrenada, y eso se cumple en cualquier país y en cualquier sistema de gobierno de cualquier país. Si dejan a Dios, dejan la vida. Si dejamos a Dios, dejamos nuestra vida. Si no le obedecemos a Él y seguimos solamente sus principios, dejamos la vida y vamos en pos de la muerte. El desenfreno, la anarquía, el sincretismo va a llenar nuestras vidas y nos iremos más lejos de Dios. Dios estaba muy indignado por esto,
porque durante aproximadamente 200 años preservó a Israel como nación y envió una y otra vez profetas para que se volvieran a él, pero seguían en sus maldades, a pesar de que Dios continuaba mostrando misericordia y misericordia. Luego de Jeroboam II, donde toma lugar el ministerio de Oseas, Dios mostró 100 años más de amor y llamados de arrepentimiento. 100 años más. Hasta que Israel fue llevada cautiva por los asirios como juicio de Dios. Israel desaparecería como nación. 300 años aproximados de Dios teniendo misericordia ante una idolatría y un paganismo abierto. Con Edom, en Malaquías nos dice que él edificará y Dios lo destruirá. ¿Por qué? Porque Dios no lo amó y Dios no hizo pacto con él. Podemos ver la misericordia y la fidelidad de Dios a su pacto, que aún estando la nación en la condición que estaba, no la destruyó completamente, sino que seguía enviando profetas, seguía anunciando su palabra, declarando su voluntad, recordándole su pacto y preservándolo, hasta que Dios mostró su juicio. Judá, por su parte, tuvo aproximadamente la mitad de sus reyes buenos. De hecho, la obediencia radical de Josías, del cual se dijo que no hubo otro rey como él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, esa piedad de Josías solamente sirvió para retrasar el juicio de Dios contra Judá. La mitad de los reyes de Judá aproximadamente sí fueron buenecitos. Es tan interesante que la diferencia entre los dos reinos en la narrativa es tal que el criterio de la obediencia de Judá era la vida de David. Hizo esto conforme al rey David, conforme a mi hijo David, mi siervo David. Mientras que el criterio de la desobediencia en la narrativa de Israel es el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Y no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. Y no se apartó con cada rey. Mientras que Judá el criterio era la vida de David, en Israel el criterio era la vida de Jeroboam I. Israel Israel desapareció en el cautiverio primero que Judá. Unos 15 años antes, Dios le dio más tiempo a Judá como muestra de amor a David y a la ciudad que había escogido. Dios decidió raerlos de la tierra. Llegó el momento de la ira de Dios sobre ellos, como consecuencia de su pecado y desprecio continuo a Dios. Eso fue lo que pasó en breve palabras en ese tiempo. Pero vayamos a lo que también es importante. ¿Qué tiene que decir Oseas en este contexto? Y preste atención, no quiero que salga del foco acá porque esto es importante. Palabra de Jehová que vino a Oseas, versículo 1. Versículo 1, 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Hermanos, ¿qué tiene que decir Oseas? Lo que Jehová tenía que decir al pueblo. ¿Sí? Lo que Dios ha puesto en su boca. Oseas viene a hablar de parte de Dios, con la autoridad y veracidad de Dios. Con la autoridad y la veracidad de Dios. Oseas estaba representando al Señor allí. Algunas de las profecías de Oseas se iban cumpliendo en el transcurso de su ministerio, dando la posibilidad de que lo que Oseas dijese de parte de Dios se cumpliera y fuera evidente a todos, declarando que Dios estaba con Oseas. Pero Oseas también tenía palabras escatológicas o para los tiempos futuros. Recordando a Elías, él profetiza y hubo un momento en que corre porque Acab lo estaba buscando para matarlo. Dice que Acab estaba buscando a los profetas de Dios para matarlos. Pero en el caso de Oseas no podía salir corriendo para que los reyes no lo mataran a él. Su mensaje iba directo al corazón del pecado del pueblo. Oseas tenía para decir palabras de recordatorio del obrar de Dios. Tenía palabras de misericordia. Tenía palabras de juicio seguro. Pero también tenía palabras de restitución futura y duradera y para siempre. Palabras de Dios. Oseas tenía
para decir lo que Dios quería hablar a estas naciones. Desde el mismo foco del problema habló Oseas. Pero no solo Oseas comunica con palabras lo que Dios tiene que decir. Una de las razones por las que Oseas se diferencia de otros profetas es porque su vida misma sirvió de una ilustración muy peculiar, pero ineludible. Su propia vida. Oseas habló y Oseas vivió el mensaje de Dios. Él fue llamado por Dios para ser un ejemplo, una parábola viviente, un testimonio andante de lo que Dios quería decir. Oseas dijo con sus palabras y con su vida. Importante. Cómo Dios vio al pueblo. Eso lo dijo Oseas. Cómo Dios vio al pueblo. Lo que Dios pensaba del pueblo. Cómo Dios consideró al pueblo. Dios describió el pecado del pueblo a través de Oseas. Versículos, capítulo de 3 en adelante podremos ver todo eso. Pero también no solamente Dios quiso decir a través de Oseas cómo Él vio al pueblo, sino que Dios a través de Oseas dijo lo que esperaba del pueblo. Y lo que esperaba del pueblo era arrepentimiento, que se volvieran a Él, que fueran fieles. Pero también Oseas tenía que decir lo que le iba a pasar al pueblo, lo que Dios le iba a hacer al pueblo si no se arrepentía. Castigarlo y en su tiempo tener compasión y restaurarlo. Al punto que Dios habla en términos de enamoramiento. Dios iba a enamorar genuina y por siempre a su pueblo. Y su pueblo le buscaría de todo corazón, a pesar del juicio. Fiel a su pacto, fiel a las personas con que hizo pacto, como hemos visto. Pero, ¿por qué Dios habló tan duramente contra Israel? Algunos dirán, bueno, pastor, ya la que usted dijo de la idolatría es suficiente. Esa adoración a otros dioses. Pero creo que para responder esa pregunta, debemos brevemente, y si el Señor me ayuda con el tiempo, recordar algunas cosas de Deuteronomio cuando Dios renueva el pacto. Ok, vayamos a Deuteronomio 4, por favor. ¿Qué vamos a ver mientras leemos esto? Vamos a ver cómo Dios había declarado su pacto y cuáles eran las implicaciones de su pacto, y lo vamos a comparar con el estado en el que estaba Israel. Dice Deuteronomio 4: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandatos de Jehová vuestro Dios. ¿Qué hizo Jeroboam? Añadió, quitó, hizo lo que le dio la gana. Luego dice el versículo 12 de Deuteronomio 4: Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Dice el versículo 15: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea así impulsado y te inclines a ellos y les sirváis, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué hicieron ellos? Se hicieron imagen. No viste nada cuando yo me estaba declarando a ti y estaba haciendo pacto contigo para que no te hicieras ninguna imagen. Y ellos lo hicieron. 2 becerros de oro. Dice el versículo
23 y 24 del capítulo 4. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios celoso. Dios también prometió que si ellos, cuando engendraran hijos, se apartaban de Dios, Dios prometió esparcirlos sobre la tierra. Si ustedes se van en pos de otros dioses y me desobedecen, yo los esparciré sobre la tierra. Estarán entre otras naciones. Pero si se arrepienten, donde sea que estén, yo me volveré a ustedes, dice Dios. Eso fue lo que pasó. Ellos se apartaron de Dios, Dios los esparció entre las naciones, se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios acordándose del pacto? Usa al rey Ciro para empezar a regresar a la tierra prometida, donde estaban ubicados. Deuteronomio 7 dice, más adelante, del 1 al 11, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. El pueblo de Israel hizo alianza con otras naciones. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ellos dieron sus hijas y su hijo para emparentarse con otras naciones. Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Eso fue lo que pasó. Y furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Porque, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago impersonal al que aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en personal le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Hermano, Dios no escogió a Israel por bueno, lo escogió por gracia, como usted y a mí. Y decidió que Israel iba a ser su especial tesoro, lo apartó, se comunicó directamente con ellos, hizo portentos. ¿Y qué hizo Israel? Se fue en pos de otros dioses. En pos de otros dioses. Vemos cómo definitivamente este pueblo deshonró a Dios. Se fue en pos de otros dioses. Miren las palabras que Dios había dicho, tan hermosas palabras, y se apartaron. Como tan hermosas palabras Dios nos ha dicho a nosotros y nos ha prometido cosas, y nosotros nos apartamos. ¿Qué movió a Dios a hablar a este pueblo en esta época tan dura? Bueno, hermanos, una vez más, Dios quería revelarse una y otra vez a su pueblo, por amor a su pacto, por amor a su nombre, por amor y fidelidad a aquellos de quien se agradó e hizo pacto con ellos. Por amor a su nombre, habló en esta época en vez de reaerlos de una vez. Él pudo haberlos consumido sin aviso. Sin embargo, aún la declaración de juicio de parte de Dios es una muestra de misericordia. Yo voy a juzgar, arrepiéntanse. Una muestra de misericordia. Por eso es que Dios, mostrando misericordia, con el rey anterior de Jeroboam 2 dice: el rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás.
Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. Hermanos, Dios aún, justamente antes del ministerio de Oseas, estaba diciendo estas palabras. Debo raerlos, pero no lo voy a raer. Yo soy fiel. Estoy dando chance. Y habló a través de Oseas de parte de Dios. Dios habló a través de Oseas, clara y constantemente en un contexto de paganismo literal, por amor a su pueblo. Habló en primera instancia para que se volvieran, para que recordaran quién era su Dios, quién lo creó y quién lo formó. Por fidelidad habló Dios a través de Oseas. Y luego habló para declarar también el amor a su pacto. ¿Qué implica el amor al pacto de parte de Dios? Bueno, un amor que hace justicia, un amor que no se complace del pecado, un amor que no se complace de la rebeldía. Dios declaró su fidelidad a su pacto de otra manera, juicio. Juicio, porque Él prometió, si te apartas de mí, te voy a juzgar. Y debía ser fiel a su palabra, y declaró su amor a su pacto nuevamente. Dios resolvió raerlos de la tierra, porque su nombre, el nombre de Dios, del cual Israel debía ser un estandarte, fue reducido a burla y fue menospreciado por la tierra a su alrededor por causa del pecado de Efraín. Eso fue lo que pasó. Después que todo el mundo conoció el reinado de Salomón y al Dios de Salomón, ahora era la burla de todas las naciones. ¿Quién cuida a Israel? Siendo así, notamos el color a compasión de este libro. Siendo así, percibimos en este libro un Dios que ha amado profundamente su pacto y al pueblo con el que pactó. Vemos cómo el amor de Dios es revelado a través de sus emociones. Importante y un tinte de Oseas. Dios indignado porque el pueblo que amó no le correspondió y le fue infiel. Dios derramó su corazón exponiendo su profundo y sincero amor por el pueblo que se apartó de sí, porque su esposa se apartó de sí, su amada. Pero derrama su corazón en un contexto increíble. Dios se derrama, escúchese bien, por favor, todos los que quieren casarse y los que están casados. Dios derrama su amor con emociones inclusive en un contexto increíble. Dios expone su profundo amor en medio del engaño, del adulterio de su amada. Su indignación no es más que una muestra de lo tanto que amó, cuidó, proveyó, sostuvo, recompensó y preservó a la nación que a fin de cuentas una y otra vez le fue infiel. Una y otra vez le fue infiel. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Mostrando amor. Mostrando amor. Una y otra vez. Dios está indignado contra Israel porque la amó. La amó como un marido perfecto que anhela cuidar la tierra, que anhela cuidar a su esposa tierna y compasivamente. Vemos claramente el amor de Dios en medio del más profundo y constante pecado, mi hermano. Vemos su compasión expresada en la declaración de restauración futura de Israel y la restauración a un solo pueblo nuevamente. Tanto que decir. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tenemos el apellido Efraín, el apellido israelita. En resumidas cuentas, para no hacerle largo el cuento, ya creo que han sido comparados sus propias vidas con lo que pasó con Israel y han visto el amor de Dios y su fidelidad en el tiempo. Pero nosotros también hemos pecado, hermanos. Nosotros también hemos ido en pos de otros dioses que están en nuestro corazón. Quizás no es como aquellos días, un altar se quema incienso, pero quemamos incienso en nuestros corazones y en nuestra mente, en nuestros propios ídolos. Ídolos que usted conoce mejor que yo. Ídolos por lo cual usted deja de obedecer a Dios para obedecerlos a ellos. Pueblo idólatra, hipócrita y desleal hemos sido. Le hemos atribuido una y otra vez lo que Dios ha hecho de nosotros y con nosotros al Dios orgullo. Hemos hecho becerros de oro para evitar que otros vengan a adorar al verdadero y único Dios. La vergüenza,
el qué dirán, la fama, las amistades, nuestras muchas ocupaciones, nuestras pasiones, trabajos y gustos se han constituido en esos becerros de oro que no dejan que otros lleguen al Señor y que tú mismo te arrodilles ante el Señor de los ejércitos. Nosotros quemamos incienso a nosotros mismos, ¿sabes? Nos prendemos la velita a nosotros mismos y nos preferimos a nosotros mismos muchas veces antes que Dios. Nuestros hombres, nuestros líderes han sido desleales a Dios, dejando la vida de su familia a la suerte de otros dioses, que seguramente esos otros dioses no perderán tiempo en discipular a nuestra familia. Y hemos sido como hombres y líderes desleales. No hemos tenido el argumento ni la fidelidad a Dios para guiar a nuestras familias a los pies del único Dios verdadero. Lo hemos dejado en pos de otros dioses. Es más, hemos guiado a nuestra familia a adorar a otro Dios, como pasó con estos líderes. Hemos promovido dentro de nosotros mismos costumbres que solo hablan del ídolo que seguimos. Hemos sido desleales entre nosotros mismos. Sí, muy desleales entre nosotros mismos. Hemos sido desleales a nuestra iglesia, al pacto que hemos hecho. Hemos sido desleales a nuestra fe, muchas veces. Mi amado hermano, pero Dios ha hablado. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros dejemos de servirle. Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros dejemos de servirle. El amor que Él tiene por su pacto que selló con la sangre de su Hijo, sigue hablando. El amor que Él tiene por su pacto que selló con la sangre de su Hijo, sigue hablando. Dios sigue hablando a través del Hijo. Dios no nos ha dejado sin revelación en medio de nuestro propio paganismo. Dios no nos ha dejado sin luz, mis hermanos. Él sigue hablando a través de sus siervos hoy, como lo hizo con Oseas. Dios quiere hacernos volver a Él de nuestro mal camino. El pueblo de Israel despreció una y otra vez lo que Dios tenía que decir por boca de los profetas. No seamos como ellos. Tomemos en serio estos tiempos. Escuchemos la voz de Dios que Él está hablando, hermanos. No subestimemos lo que aquí se dice, porque Dios desea vuestra santificación. Dios desea tu piedad, tu obediencia, tu bien. Él quiere nuestra prosperidad espiritual. No despreciemos lo que Dios tiene que decirnos y endurezcamos nuestros corazones. No lo hagamos. No lo hagamos. Como las palabras de Dios a través de Oseas en aquel tiempo, así son ahora. Dios hará lo que prometió. Él lo cumplirá. Él es fiel. Pero también demandará de nosotros lo que exigió en aquel pacto que hizo. Él juzgará, Él castigará. Temamos a Dios, porque en conclusión Él amará definitivamente una vez y por todas. Veamos cómo en Cristo hizo un solo pueblo para sí. Envió al Rey que dirigiría a su pueblo a adorar perfectamente a su Dios, a su Creador y Salvador. Hermanos, Dios nos ha amado. Y como dice también Hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina forma parte de nuestra santificación. Pero algunos no aceptarán la disciplina y serán tomados como bastardos, dice el autor de Hebreos, dando evidencia así de que no son amados de Dios. No son amados de Dios. El Señor, por amor a su pacto, mató a su Hijo en la cruz, por amor a su pacto. Lo mató en la cruz, pero Él también, por amor a su pacto, nos disciplinará. No rechacemos entonces la disciplina de Dios, hermano. No la rechacemos. Dios ha derramado su amor. Un recurso que Dios usa aquí para sensibilizar a su pueblo es revelar sus emociones. Dios se indigna, entristece y molesta cuando sabe que tú, su amada esposa, como parte de la iglesia, le estás siendo infiel. ¿Te duele si tu esposo o esposa te es infiel? Perfecto, imagínate Dios. Pero lo que aventaja a Dios sobre nosotros es que Él nunca ha pecado contra nosotros, ni ha pretendido nuestro mal. Nunca ha pretendido nuestro mal. Seamos fieles y no desconfiemos que Dios hará lo que prometió hacer, porque lo hará. Él es fiel a su pacto y a sus promesas, mis hermanos.
Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que sea de mucho provecho para nosotros. Bendícenos, Señor, con ver toda esta historia y ser amonestados por nuestro pecado, pero también ser motivados